Quiero comenzar este video respondiendo a un criticismo común sobre mi viejo video sobre One Piece y los Long Runners. Es sobre que algunos fanboys estuvieron constantemente diciéndome que One Piece no era sobre encontrar el One Piece. Ya pueden dejar de decir pendejadas. Les dije que era sobre encontrar el One Piece y es sobre encontrar el One Piece. Dejen de decir lo contrario. Los personajes están hablando de encontrar el One Piece todo el tiempo. Mientras hablaba del tono de la serie en mi video anterior, olvidé mencionar lo mucho que One Piece me recuerda a una mezcla entre esos cómics ilustrados para niños de kinder, con los Looney Tunes o algún otro cartoon slapstick de la época. De hecho, es bastante claro que Popeye tuvo un gran impacto en Oda. Ama a los personajes brutos como Brutus, adora hacer comedia con la fuerza de sus personajes, adora hacer comedia con la caballerosidad, y solo mira los brazos de algunos de los personajes. Si bien es cierto que One Piece es muy cómico, puede volverse bastante oscuro de vez en vez. No algo muy extremo, pero el arco de Arlong fue claramente una mejora en su seriedad. Es bastante pesado en el drama, tanto así que de hecho llegó a impresionarme la crueldad presentada, algo que pasó por mi radar cuando vi la serie siendo más joven. Nami no fue explorada en arcos anteriores, mientras que los otros sí. Con este arco, ahora todos los personajes principales han sido explorados, y Nami por mucho tuvo la peor suerte del cast, y la mejor suerte en términos de escritura. No es solo lo cruel que es el arco lo que hace la magia, pero dos cosas en particular. Lo que hace a su crueldad todavía más agonizante es el hecho de que uno mismo se da cuenta de lo plausible que es esta historia en este mundo, y lo similar que es a nuestro mundo real que posee mafias y gobiernos corruptos. La segunda cosa que hace la magia es como uno igual se da cuenta lo mucho que ahora tiene sentido el amor de Nami por el dinero. Justo como con Sanji, es una de las maneras más efectivas y emocionales de hacer que un personaje despierte una pasión. La serie incluso se molesta en tratar de justificar toda posible incoherencia que se te pueda ocurrir. ¿Por qué Nami no escapa? ¿Por qué Nami confía tanto en el villano? ¿Por qué Nami cree o hace tal cosa? Conforme la historia progresa, la serie justifica cada una de esas interrogantes de una forma razonable y plausible. Por ejemplo, si Nami confía tanto en el villano quien está obviamente planeando traicionarla, es porque simplemente no tiene escapatoria, no tiene a dónde ir, no tiene fuerza. Se nos establece incluso que ha intentado asesinar al villano en múltiples ocasiones, y simplemente tiene sentido que Nami se autoconvenza a sí misma de tener fe en el villano, para así conservar su estabilidad emocional y que no caiga en la locura absoluta. Brillante. Es hasta ahora la mejor historia de un personaje de One Piece, y simplemente hace la causa y conflicto de este arco algo mucho más personal. También me ha gustado cómo, nuevamente, la serie no ha recurrido a victimización ni a shock barato. Hizo que la historia fuera brutal por el propio peso de sus implicaciones emocionales, y por estar bien escrita. El villano de este arco es obviamente Arlong. No lo llamaría necesariamente un villano complejo, y es otro caso de un villano que es malo solo porque sí. La excusa que la serie quiere dar para justificar su maldad es el hecho de que él es una especie o raza físicamente mucho más poderosa que la humana común, y que también es muy dada a ser buena para los negocios. Y por ello, él posee una mentalidad darwinista. Él cree en la supremacía racial. ¿O debería decir supremacía de especies? ¿Fish supremacy? No lo sé. Mi problema con esta clase de personajes es que, mientras que entiendo su tren de razonamiento y que el pensar en sí mismo como un ser superior puede llevarte a tratar a otros con crueldad y desprecio, eso no justifica la crueldad por sí sola. Uno puede pensar en sí mismo como un ser superior y aún así ser amable o por lo menos no ser cruel con grupos que uno considera inferiores. Justamente como todos hacemos con los animales domésticos. Nosotros los vemos hacia abajo, pero eso no significa que los trataremos horrible, ¿no es así? Para el caso, como dije antes, Arlong es una clase muy básica de villano, pero deja una buena impresión ya que su carisma y elegancia es lo que realmente complementa al villano, y lo hace funcional, justo como con Freezer en un inicio. Mi problema verdadero con el arco tiene que ver con la batalla con Arlong y sus minions. Es entretenida y muy creativa de a momentos,
incluso graciosa, pero la serie por primera vez utiliza algunos trucos baratos muy típicos del shonen común, especialmente del shonen que tiende a imitar a Dragon Ball. Ese primer truco es la clásica conveniencia argumental del plot armor. Zoro viene de ser derrotado por ese espadachín que parecía un Drácula español hostia olé, derrama cantidades industriales de sangre, posee una sola espada, es golpeado en sus heridas, pelea con seres que tienen 10 veces la fuerza que el humano común, y aún así posee una durabilidad absurda en batalla. Por una parte, estoy a favor de que Zoro siga herido por su batalla anterior, pues eso nos pone los nervios al máximo. Pero esos nervios y la tensión general se van si simplemente no se observan repercusiones. No sirve de nada que la serie no posea trucos flojos de curación si al final las mismas heridas no importan tanto después de todo. Y Zoro no es el único con plot armor, es decir, entiendo que Sanji posea una fuerza sobrehumana y no le voy a pedir a la serie explicaciones del por qué. Pero esa escena en la que pelea bajo agua es el equivalente a «Solo quedan 5 minutos para que explote Namek». No solo duró un montón de tiempo bajo agua junto con Luffy, sino que Sanji fue lastimado con la presión del mar. Algo que te hace preguntarte, ¿qué tan poderoso realmente es Sanji? Pues algo inmensamente brutal como eso, para un humano es mortal. El segundo truco flojo usado en esta batalla es el de «Hola, soy Goku, pero estoy incapacitado. Tendrán que esperar por mí, muchachos. ¡Resistan!». Luffy es incapacitado de pelear durante un tiempo por una razón que, sinceramente, es una pendejada. Si Luffy puede romper un muro de un golpe, no entiendo cómo no intentó simplemente dar puñetazos en el suelo para liberarse. Al menos puedo decir que no estuvo incapacitado por muchos episodios, a diferencia de Goku, que siempre está ausente de la batalla como por 10 capítulos antes de llegar triunfalmente. Y la batalla de Usopp con el Tritón fue genial. Por mucho mi parte favorita de toda la batalla. Pura creatividad y nada de niveles de poder. Al final es un arco muy interesante. Tiene errores muy obvios comunes del shonen de peleas, pero al menos no fueron abusados en exceso y la batalla posee muchos momentos creativos. Y el pasado de Nami simplemente es muy bueno para ser ignorado. Le doy a este arco un 8 de 10. Lo primero que tengo que decir del arco de Lockdown es que ese nuevo opening es una puta mierda. ¿Eurobeat? ¿Es en serio? ¿A quién le pareció que esto iba con el espíritu de la serie? Está claro que estoy haciendo de las suyas, promocionando a una banda que a nadie le importa en una serie que estaba ganando popularidad. El primer opening siempre es el mejor en todas las series. Existe este personaje que está atascado en una caja. No lo mencioné en el video anterior, ya que solo aparece en un episodio. En el momento pensé que era un relleno o algo así. Aquí contribuye para humanizar a Buggy, uno de los villanos previos. Gracias a esto, pude encariñarme más con ambos personajes, pues ahora pienso que son más simpáticos. Algo bueno porque la primera vez Buggy no me dejó gran impresión. Alvida también reaparece en este arco, y sí, es otro personaje que no mencioné en el video previo, ya que solo duró un episodio y fue derrotada por Luffy con un solo puñetazo. ¿Luffy lo hizo primero, Saitama? De hecho, pensé que el personaje era tan irrelevante, que al verla reaparecer llegué a pensar que era otro personaje diferente, pero parecido. Pero veo que subestimé a One Piece en este aspecto, puesto que intenta darle la mayor atención posible a sus personajes introducidos. Espero que Morgan, el otro villano que duró poco y no generó nada en mí, vuelva a aparecer y esta vez hagan un mejor trabajo para que deje una impresión en mí. Además de regresar villanos previos, este arco era también al que vi como el más prometedor cuando lo empecé. Tristemente, resultó ser hasta ahora el más decepcionante. Déjenme decirles que amé las ideas de este arco, pero que dichas ideas fueron ejecutadas de una forma muy floja. Amé la idea de Buggy y Alvida volviendo y uniendo fuerzas. Amé la idea de Smoker, por fin teniendo a un antagonista que no es un pirata y que no es Morgan. Amé la idea de que él fuera tan poderoso que hasta el mismo Luffy es derrotado y humillado por él, al punto de que éste tiene que retirarse de la batalla. Amé la idea de visitar esta isla en particular, que es tan especial debido a su historia. Amé el concepto de una espada maldita y a la chica que luce como Kuina.
con la cual puedes tomar muchas rutas interesantes. Amé todo eso de Luffy a punto de ser ejecutado, e incluso la escena de Luffy en el bar con aquel viejo. Pero la primera decepción llega con el ritmo de la serie volviéndose considerablemente más lento. Y no es que el arco dure mucho tiempo, es solo que no muchos eventos con efectos permanentes ocurren en él, y por ello el ritmo no le estaba ayudando mucho. Los primeros indicios de relleno también aparecen en este arco. El primer episodio de relleno con Usopp fue soportable. Es solo que es otra historia con esa estúpida manía de One Piece de hacer que los personajes convenientemente se encuentren con algún personaje improbable que está relacionado con ellos o sus conocidos en un vasto océano. El segundo capítulo de relleno con los españoles estereotípicos fue una mierda. Odié especialmente cómo esta tipeja sin importancia termina siendo forzada en la continuidad, metiéndola en el pasado de Sanji, y él recordando nuevamente su pasado en un concurso normal de comida, en donde su vida no está en peligro, fue especialmente ridículo. Pero podríamos quitar el pequeño relleno de la ecuación, y eso no quitaría ni por asomo que el arco sigue siendo decepcionante por otros motivos. No hay ninguna batalla impresionante en este arco. Se pudo haber dado una batalla de verdad con Buggy, pero no ocurrió. Alvida incluso nos provoca hablando de cómo consiguió nuevos poderes con una fruta del diablo, pero tampoco ocurre una batalla con ella, haciéndome pensar que estos personajes ya no serán ni la sombra de lo que eran, y que de aquí en más solo serán chistes recurrentes, como el equipo Rocket. También vuelve en parte inútil el hecho de que Buggy fue hypeado al principio de este arco, y que incluso tuvo como 2 o 3 episodios de reintroducción. La batalla con Smoker dura apenas unos pocos minutos, y eso es todo. Smoker por sí mismo parecía un villano intimidante, misterioso e interesante en concepto, pero no se explora mucho sobre su personaje, o sobre la chica que es parecida a Kuina. Y hablando de exploración, siendo esta la isla en la que Gold Roger, el previo rey de los piratas, fue ejecutado, aprendemos virtualmente nada sobre él en este arco. Tenemos un flashback sobre él que está bonito y todo, pero en este no se nos muestra nada que no supiéramos con la misma narración introductoria del primer opening. Pero la peor parte del arco tiene que ser como toda resolución se da con un Deus Ex Machina. One Piece era conveniente en los arcos anteriores, pero ningún Deus Ex Machina burdo había sido usado. Primero Buggy es derrotado con un trueno. ¿En serio? Y Luffy fue salvado de Smoker por un personaje misterioso random que no tuvo ninguna participación o conexión con este arco. Aburrido y desinspirado. Este arco fue prometedor, tuvo grandes ideas, pero fue ejecutado de una forma muy pobre. Le doy a Lockdown un 5 de 10. Pero tan pronto inició el siguiente arco, el cual llamaremos el relleno del dragón de mierda, ya estaba extrañando a Lockdown. La animación se vuelve incluso más horrible de lo normal. Total, es relleno, así que ¿para qué molestarme? Llega el punto en que parece que Toei andaba haciendo recortes y moviendo esos recortes con Sony Vegas, o algo por el estilo. El arco trata sobre ayudar a una niña llevando a un dragón a un nido de dragones. Incluso la premisa suena como una muy mala película infantil que es plagio de Disney. Y aquí es cuando las conveniencias argumentales sobrepasan lo ridículo. Llega un punto en que la marina viene persiguiendo a Luffy y compañía, y estos son salvados porque el viento comenzó a soplar muy fuerte en cierta dirección, por lo que se adelantan. ¿O qué hay de esa estupidez de que descubren que la niña estaba llevando comida al dragón? Porque la bolsa de pan que ella arrastraba dejaba un gran rastro. No es una bolsa de rocas, es una bolsa de pan. ¿Qué tan pesada puede estar una bolsa de pan para dejar un canal en la tierra? La cosa entera es tan conveniente que para el final del arco, Luffy puede hablar con los dragones por ninguna razón en lo absoluto. Una habilidad que se había establecido que solo tenía la niña, porque comió una fruta del diablo específica. Hablando de mierda conveniente, no es retardado desde un punto de vista narrativo que se estableció al final del último arco que Smoker estaría siguiendo a Luffy y compañía, y sin embargo en este arco estos terminan devolviéndose una y otra vez al mismo punto. ¿Cómo es posible que Smoker aún no los alcance si no siguieron una ruta directa como seguramente lo hicieron en el manga? Incluso los mismos personajes se sienten algo blandos.
¿Por qué ayudarían a esta niña que acaban de encontrar en primer lugar? Son piratas, no superhéroes, por el amor de Dios. Podría entender que la ayuden si no es ninguna molestia, y van a pasar por el lugar de todos modos, pero se demuestra que fue completamente una molestia. El mismo Sanji parece algo flanderizado en este arco. Todo el tiempo solo está así de Monami y rara vez tiene algún otro tipo de diálogo. Entiendo el chiste, pero lo repiten tanto en este arco en particular que se comienza a volver cansado. Y sí, siguiendo con la lista de fracasos en el departamento del uso de personajes, estos fueron muy inactivos en este arco. Cosa chocante porque si hay algo que alabé de arcos previos es el hecho de que todos los personajes eran útiles y tenían un rol en el arco. Y si no lo tenían, entonces estos dejaban la escena para no ser un espacio inútil. En este arco, Nami y Usopp no hacen absolutamente nada en las batallas. En el caso de Nami, es ridículo cómo ésta salta a conclusiones súper específicas cuando se trata de deducir todo sobre los dragones, mientras que Zoro y Sanji se reducen a derrotar a carne de cañón todo el tiempo, siendo estos totalmente inútiles contra los villanos importantes, teniendo Zoro la derrota más patética en toda la serie hasta ahora. ¿Mencioné que los villanos son una cagada? Uno es un obeso unidimensional y el otro es un clon de Freezer que no tiene el carisma de este último. Y ya que estos últimos son de la Marina, también me hace preguntarme cómo es posible que en la Marina, una organización tan importante, no se lleve un registro de en dónde están sus miembros y qué carajos están haciendo. Smoker, quien es de la Marina y era un antagonista, no estaba haciendo nada malo. Él se encarga de atrapar piratas, lo que hace la Marina normalmente. Lo mismo con los miembros corruptos de la Marina que aparecieron en el arco de Arlong. Ellos eran corruptos, pero podían ocultar su fachada porque, supuestamente, se estaban encargando de unos piratas. Pero ¿cuál es la excusa para los de la Marina de este arco? Son corruptos, no capturan piratas, no están en ninguna misión relacionada con la Marina, hacen lo que se les da la gana y no le rinden cuentas a nadie. Su motivación entera es que buscaban al dragón este porque tenía una pendejada que los puede hacer inmortales, lo cual te hace preguntarte, ¿por qué no hay más gente buscando estos dragones? Y si es un secreto muy resguardado, entonces ¿por qué estos pendejos se enteraron en primer lugar? Terrible trabajo de lógica y exposición en todo sentido. Son solo villanos unidimensionales y una trama forzada para hacer tiempo. Hablando de forzado, la mayoría de acciones en este arco terminan siendo inútiles, reiterativas o en vano. Cuando los protagonistas tienen un objetivo claro, la historia es reescrita más adelante para cambiar ese objetivo y crear uno nuevo. Por ejemplo, si les dicen que necesitan ir a un lugar en específico, ¡oh! Nos equivocamos. No es aquí, sino en la isla en la que ya estábamos, por lo que ahora tenemos que devolvernos. La consistencia en la fuerza de los personajes también es una mierda en este arco. Zoro pelea con este ojete que tiene la voz de Freezer, es engañado por este, el villano solo le echa tierra en la cara cuando pudo bien cortarle la cara de gravedad, y Zoro se queda como pendejo. Mientras que Luffy es capaz de destruir un puto barco blindado solo con su pie. Viejo, ese es su logro más increíble hasta el momento. Si él es así de putas fuerte, uno se pregunta por qué batalló con los villanos previos cuando pudo matarlos de una sola patada. Por cierto, es bastante triste que nuestra primera batalla con la Marina es un relleno pedorro. El peor aspecto de este arco de mierda es el hecho de que está constantemente tratando de engañarte con su resolución. Oh, ¿ya se acabó? ¿Derrotaron al villano? Nope. Oh, ¿ahora sí ya se acabó? Nope. El villano con la voz de Freezer regresa 3 veces. Hace sentir al arco más largo de lo que realmente es. Peor aún, duró más que algunos de los arcos canon previos. No lo vale. No me gusta calificar rellenos, pero si tengo que hacerlo para juzgar a la serie entera, le pondría un 2 de 10. Y tristemente, así termina East Blue, con una segunda mitad no tan potente como la primera. Este es el top de arcos hasta el momento. Y si tengo que hacer la conversión de todas estas calificaciones, eso significa que la calificación de One Piece hasta el momento es un 6 de 10. Tristemente, ese último arco de relleno le hace mucho daño. Pero, si este fuera el manga o algo por el estilo, y no tuviera que contar el relleno, eso volvería a la primera saga de One Piece
un 7.5, lo que normalmente redondeo a un 8 de 10. Así que sí, East Blue, la primera saga de One Piece, tiene mi aprobación. ¿Será Alabasta algo mejor o peor? Acompáñenme la próxima vez en mi tripulación para encontrar el One Bitcoin y volverme el rey de los críticos. What's this money if you ain't gonna break the mold?